el tamaño de los dientes. ¿Saben qué es más importante? La forma que el color. En su propia boca, mírenlo bien, porque generalmente un lateral tiene un color casi distinto al otro. Está dentro de la gama del color. Pero es raro que los dos laterales tengan el mismo color. Entonces, uso yo, para todo el mundo, en mi consultorio, 62. Para los provisorios, 62. Para todo el mundo, 62. Y todos están chochos, contentos, divinos. Porque la forma es más importante que el color. ¿De acuerdo? Ya vamos a hablar más de eso. Ahora, ¿qué podemos ver acá? De nuevo, fijen, los voy a cansar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Lo que dibujé. Este laboratorio se quejan. Yo agarro el laboratorio que se quejan. Para ver los casos que hacen. ¿Por qué? Porque yo les tengo que enseñar, yo tengo que meter la mano. No puede ser que ustedes tengan miedo de tocar la cerámica. ¿Tiene miedo? ¿Sabe por qué tiene miedo? Porque usted no hizo el provisorio como lo tenía que haber hecho. Porque si usted hace un provisorio bien hecho, la cerámica la trata como si fuera un provisorio. Igual, exactamente igual. Pero no la toca porque tiene miedo de perder la forma. No. Cuando viene del laboratorio, lo que sobra lo tengo que remodelar yo. Lo que falta con precisión, le tengo que decir al laboratorio que le agregue donde falta. No puedo decirle agregar de nuevo una cara cruzada, porque lo que gasté lo tengo que volver a gastar. Entonces esto no termina nunca. Ya vamos a ver cómo vamos a indicar al laboratorio todo esto. Implante. Miren, de nuevo, quiero que lean. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre lo mismo. Vamos a ver otra rehabilitación. Acá tiene un implante. A ver, ¿qué diferencia hay acá? Este es más grande que este, sí, pero mire, otra vez nuevo, el surco, está acá. ¿Tiene el tubérculo? Claro que lo tiene, por supuesto, mire. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Veamos el maxilar inferior. El maxilar inferior tiene cuántas cúspides tiene. 1, 2, 3 cúspides tiene, mire. ¿No vieron lo que la mujer recién? Ahí lo tiene. Mire, 3 cúspides tiene. A ver, tiene una. Mire, aquí están las 3 cúspides. Mire. Porque se acabó el solfeo, ¿eh? Basta el solfeo, ¿eh? Se acabó. Muy bien. La cresta, mire la cresta esta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal? Las cúspides linguales, ¿se acuerdan que tenían larguitas? Eran unas larguitas para cerrar la fosa. Mire, la forma del zapatito como en la que. ¿Ven? ¿Lo ven? Porque esta fosa tiene que ser igual a esta y a todas las cosas. ¿Está? ¿Se puede hacer? Sí que lo puede hacer. ¿Usted es súper habilidoso? No, yo no soy súper habilidoso. Yo soy perseverante, que es distinto. Y yo siempre tuve algo, que fue lo que me dio fuerza para seguir adelante, perdido como yo estaba. Y dije, si alguien lo hace, yo lo voy a hacer. No voy a tratar de hacerlo mejor que él. Lo haré mejor si puedo hacerlo mejor. Pero si él lo hace, yo lo puedo hacer. Si él lo hace, yo lo puedo hacer. Estuve en una cátedra durante los 4 primeros años. Es criminal para mí, un chico recién formado, que en los 4 primeros años esté al lado de un sinvergüenza que es mentiroso. El modelo que toma el chico recién recibido, de quien realmente es muy importante que le diga, no importa, hacer las cosas bien aunque nadie te lo reconozca. No es lo del otro, no, si nadie se aviva. ¿Qué te importa? Hacer así nomás, anda a pasear, anda al club, mira el día qué lindo que está. ¿Me entiendes? Son formas de tomar las cosas. Acá para tomar cosas. Pero el modelo es muy fuerte. Una vez que usted se copió del profe que lo tiene adentro, lo lleva para toda la vida. Es como la enseñanza del viejo y de la vieja. Usted será otra persona, distinta a su padre, pero lo que tiene adentro y se lo metió bien, no se lo puede sacar. No se lo puede sacar. Ahora, implantes. ¿Y a mí me importa que es un implante? Ahora bien, ¿usted siempre le sale las cosas bien? No, yo la basura no la muestro. Está claro, ¿no? Pues yo no voy a mostrar a un congreso lo que me sale mal. Porque, a ver, yo me acuerdo de uno, en la época mía,
que daba la conferencia, lo que se llamaba así, lo que no se debe hacer en odontología. El tipo iba a los hospitales, sacaba fotos de toda la basura y daba una conferencia de lo que no se debe hacer. ¡Flaco! No me mostré lo que no se debe hacer, decime cómo lo arreglaste. ¿Cuál es la ciencia de mostrar que lo que está mal? Este conducto está corto, esta corona no ajusta, esta prótesis se cae y el gancho removible se rompió. ¿Y qué? No estamos acá para mostrar todo lo que sale. Acá hay que decir, salió mal. Bueno, dígame si lo corrigió. ¿Cómo lo corrigió? No sé si me están entendiendo. De nuevo, lo que es este curso. Un buen profe es aquel que le salen las cosas bien y lo puede mostrar. Pero el buen profe, aunque sepa todo y haga las cosas muy bien, alguna vez le sale mal. Alguna vez le sale mal. Y el buen profe es aquel que haciendo las cosas bien le sale mal y no duerme hasta que encuentra la vuelta de qué hacer cuando hace siempre lo que hace que le sale bien y esta vez le sale mal. Y entonces no puede aplicar todo lo que aprendió que le sale bien. Y el gran profe le dice, yo fracasé, acá tuve que hacer esto para corregir lo que siempre me sale bien y que ahora me está saliendo mal. Porque no hay nadie que no fracase. Es un mentiroso. El que dice eso es un mentiroso. Y no le tengo piedad en mandarle misiles a la gravera al que diga lo contrario. Porque está haciendo daño. Porque usted tiene que salir con ganas de trabajar, de hacer las cosas bien. No, él es el único que lo hace y tiene la máquina exclusiva con el cemento que trajo de Saturno. Anda a cagar. Por favor, son complejos. No me jodas. Nunca tuve demasiada paciencia. Los días se dan cuenta que soy cabrón. Entonces, 60%, otra vez, bueno, están los implantes. Y lo que está implante es el que no hay implante. Si puedo, yo voy y lo tengo que unir. ¿Por qué lo uno? Porque a nadie se le aflojan los tornillos. A mí me pasa de todo. De todo me pasa a mí. ¿A usted se le aflojan los tornillos? Sí, a mí también se le aflojan los tornillos. Todos no. Por ejemplo, cuando soy unitario, ahí se me aflojan muchísimo más. Cuando es una férula, que hay varios, no se aflojan. Después vamos a ver por qué. Porque dice, bueno, acá no y acá sí, pero ¿por qué? Porque hay que decir algo, ¿no es cierto? ¿Por qué no y por qué sí? Bien. De nuevo, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tiene que hacer un desgaste significativo? Sí que lo tiene que hacer. Cuando va a la boca, después que se metió, sí. Pero no puede destruir. Tiene que remodelar el equipo. Más bien. Y siempre lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Deben un provisorio. A ver si soy capaz de decir, mire. 1, 2, 3, 4, 5. A ver si soy capaz de hacerlo o no. Y usted lo está mirando. Y yo me pongo, que digo, realmente justifica que todavía esté hablando. Usted que no lo podía hacer. Vamos. Y lo hace. Y lo hace. Aquel que oculta lo poco que sabe es un miserable. ¿Qué va a hacer con lo que sabe? Usted no puede saber lo que yo estudié en 50 años, ahora, en 3 días. Tengo que decir todo lo que sé. Y cuando me encuentro vacío me siento mal. Y entonces me voy a estudiar. Ese es el estímulo de decir, largo todo. Tengo que tener algo nuevo, tengo que estudiar. Ahora entonces tenemos la boca de los contornos. Entonces, ahí adentro, eran 2 casos por marcado en otro medio. Esa morfología tiene que haber un surco, tiene que haber una fosa, tiene que haber una escupe. Claro, también me tiene que quedar lindo, por supuesto, ¿por qué no me va a quedar lindo? Tiene que haber troneras más amplias que en los propios dientes, porque hay errores que vamos a cometer. Y tiene que compensarse esos errores. ¿Cuál es la idea? Acá está la idea. La idea está acá, no acá. Es saber que esto está alineado. Y si esto está alineado, yo sé que va a transferir la alineación ahí. Entonces yo no miro acá, yo miro acá que está alineado y entonces me alinea en ese lugar. Entonces yo no voy a mirar acá, yo voy a mirar acá, porque yo sé que esto transfiere aquí
Y entonces mido y transfiero las alineaciones. La estampadora transfiere a la fosa. El sector 1 transfiere por palatino al sector 2. El sector 3 transfiere las cúspides estampadoras a los rebordes y las fosas del maxilar superior. Las tres zonas de transferencia que nos permiten ver lo que no vemos. No vemos el cingulum de los superiores. No podemos ver que los 3 puntos de una fosa más los 3 puntos de cada fosa estén todos alineados. No puede ser. Tenemos 2 cúspides en el premolar, más 2 cúspides del segundo premolar más 4, 5 del molar más 9, más 4, 13, más 13 del otro lado son 26. Arriba tenemos 2, 4, 4. Del otro lado lo mismo, 24 cúspides. 24 más 26 son 50 cúspides. 50 cúspides que van a la fosa multiplicado por 3 son 150 puntos de contacto, señores. ¿Cómo pueden ver 150 puntos de contacto alineados? Pero sí puedo ver el sector 1. Sí puedo ver el sector 3. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Así que entonces copiamos, claro, la naturaleza es más limpia, nunca hizo Dios. Pero bueno, vamos a copiar. Bien, acá están los protocolos. Vamos ahora a las llamadas líneas de referencia. Una foto riquísima de aquellas, porque hay una cosa que me decían, que yo me daba cuenta que había otra cosa. Este paciente acá era una chica jovencita que había pasado por varios consultorios. La boca era perfecta, todo, no tenía carne, no tenía bolsa, siempre no dormí, me duele todo el cuerpo, me duele la soltada, me duele la cintura, qué sé yo, bueno, tenía varios problemas. Había aprendido ya a tocar la mandíbula. Toco la mandíbula, ¿sí? ¡Pumba! Mire. Mire. Y habían hecho la extracción y este se vino para abajo. Lógico, si no tiene ahí abajo. Ahora, ¿cuánto abrió la boca acá? Miren lo que abre la boca acá con una interferencia de este tipo atrás.